Mucho se ha conocido y difundido sobre la historia prehispánica de Mesoamérica, especialmente de las culturas que habitaron en el altiplano central, como puede ser Teotihuacán, o en el sur, como fueron los mayas. Sin embargo, ¿qué podemos rescatar de las culturas que florecieron en el lecho del desierto de México? ¿Cuál fue su conexión con esta superárea? Este tipo de cuestiones rondan en medio de una de las culturas más interesantes, cuya ubicación nos remite en Chalchihuites, una localidad ubicada en el estado de Zacatecas, la cual en algún momento fue el núcleo de una de las culturas más importantes, no solamente de este espacio remitido en Mesoamérica, sino que también pudo delimitar a todas las superáreas culturales que se dividen entre México y los Estados Unidos. Sin más, este es el testimonio de Altavista, el norte cósmico de Mesoamérica. Comenzamos. Primero que nada, hay que recordar que entre los años 3000 a 2500 antes de nuestra era aproximadamente, comenzaron a formarse las culturas que darían comienzo al esplendor mesoamericano. Entre ellos tenemos al pueblo olmeca, al cual lo hemos atribuido como el sector fundador de esta superárea cultural. Mientras tanto, las sociedades que abundaron en los desiertos tenían los hábitos de cazadores-recolectores y posiblemente tenían una división política en bandas que se movilizaba frecuentemente en búsqueda de su subsistencia. No sería sino hasta los años del 500 a.C. que una parte de estos habitantes formó su superárea cultural en medio de los oasis, y por ello es que este núcleo se le conoció como Oasis América. De esta manera, se sabría que aquellos poblados que continuaban sus vidas en el desierto conformarían una tercera superárea que ahora conocemos como Aridoamérica, la cual, como ya se puede ir imaginando, tuvo una antigüedad enorme, pues podríamos teorizar que su origen data desde hace algunos 10.000 años antes de la era cristiana. Gracias a la migración de este tipo de comunidades y las posibles movilizaciones de puntos de Mesoamérica, como el occidente y el mismo altiplano central, fueron las que darían origen a la cultura Chalchihuites, cuyo sitio que estamos por conocer se ubica a una latitud de 23 grados sobre el trópico de Cáncer y una longitud de 104 grados al oeste del meridiano de Greenwich. De esta manera, se logró realizar la vida aldeana en esta zona que pronto conoceríamos como el norte, a comienzos del milenio. Y esta cultura pudo florecer cerca del año 200 de nuestra era, justo cuando Teotihuacán comenzaba su ascenso en su respectiva zona de origen. La cultura Chalchihuites tomaría diversos recursos de las superáreas culturales que le rodearon, es decir, de Aridoamérica, Oasis América y, tomando de Mesoamérica, los aportes que pudieron generar grandes oleadas de migrantes provenientes de las zonas del occidente, el altiplano central e incluso del Golfo. Tomando en consideración la mayor cercanía del occidente con el norte, podemos decir que se ha trazado una región conocida como el Ramal Occidental, el cual acogió los poblados de los actuales estados de Durango, Zacatecas y Jalisco. Por otra parte, Altavista sería la sede más importante de la cultura Chalchihuites durante el Horizonte Clásico. Su edificación comenzó en los albores del año 200 después de Cristo, y entre los años del 450 al 500 su centro ceremonial se edificó. Asimismo, podemos mencionar que la cronología que abundó en Altavista se conforma de dos ramas. La primera se conoce como la rama Xúchil y abundó las siguientes fases. La fase Canutillo, que data del año 200 al 500 después de Cristo, donde se estima que varios grupos de agricultores de los ríos Colorado y del río Xúchil dejarían sus aportes en este lugar en cuanto a la producción agrícola se refiere. Después seguiría la fase Altavista, la cual, si bien contrasta con la fase Canutillo, ya que dura de los años 300 al 500 después de Cristo, sería durante estos años que Altavista lograría su mayor apogeo, al recibir a más poblados multiétnicos, tanto de Mesoamérica como de Aridoamérica. Y asimismo, se consolidaría una relación comercial y cultural con Teotihuacán, lo que haría de este sitio como el centro máximo de la cultura Chalchihuites en el norte de México. Continuando, tenemos a la fase Calichal, que data de los años 500 a 650 después de Cristo.
En este punto la cultura chalchihuites origina una serie de migraciones que se extienden hacia el occidente y demás zonas mesoamericanas, e incluso más allá de lo que nosotros hemos determinado como Mesoamérica, indagando en territorios como por ejemplo sería en Oasis América. Después seguiría la fase retoño, la cual abunda los años del 650 al 750 de nuestra era, y podría decirse que durante sus años, la región comenzó a tener cambios radicales entre su sociedad y su sistema de gobierno. Por último, en la rama Suchil tenemos la fase Vesubio, que si bien indaga desde los años 500 al 900 de nuestra era, es durante estos años que comienzan a edificarse más sitios en los alrededores de Chalchihuites, como puede ser en el Cerro Moteuma, y poco a poco el esplendor de Alta Vista y su relevancia se fue apagando. Uno de los materiales más maniobrados y extraídos por esta cultura fue la turquesa, denominada como chalchihuitil, y de allí que proviene el nombre con el que identificamos a dicha población antigua. Por lo general, este término se le arraiga más a la piedra preciosa de color verde, ya que al azul se le considera en la categoría de xihuitil, cuya clasificación se vinculaba con el sol. Los yacimientos de turquesa se presentan en las afueras de Mesoamérica, cuyos puntos más cercanos se ubican en el estado de Zacatecas, mientras que la mayoría se encuentran en el sur de lo que hoy es Estados Unidos. De estas localizaciones, la cultura chalchihuites pudo tomar la bellísima piedra para hacer piezas como collares, discos, vasijas, adornar conchas y hacer demás objetos de ornamentación y figurillas que reflejaban su ambiente, y desde luego, su utilidad en los enterramientos de personas de gran estatus social y político podía presentarse. Su utilidad en la cerámica se registra entre los años 500 o 550 hasta el 800 o 900 después de Cristo. Sus métodos de extracción consistían en cavar túneles y cámaras con instrumentos de pedernal para así obtener la piedra deseada y moldearla de acuerdo al uso o necesidad que se quería emplear. Como ya se mencionó antes, la ubicación de Alta Vista se basa en la línea imaginaria trazada en lo que conocemos como el Trópico de Cáncer. Sin embargo, en el contexto que aparenta esta sede, esta dirección pudo ser vital para que sus habitantes hicieran sus cálculos del tiempo, y más interesante aún, medir y estudiar el paso del sol, tal y como sucede en el amanecer del equinoccio de primavera. Con la llegada y presencia teotihuacana en Alta Vista, este sitio comenzó a ser concurrido por las personas que hacían la labor astronómica en Mesoamérica, principalmente de esta ciudad, los cuales tuvieron como labor delimitar el territorio que ellos conocían a través de su ciclo solar, que a su vez sincronizaba su ciclo ritual anual. Curiosamente, y como se muestra en la siguiente imagen, en Alta Vista se aprecian los equinoccios de primavera, mientras que en el Cerro El Chapín se refleja el sol durante el amanecer del solsticio de verano. Pero el solsticio de invierno se puede apreciar tomando de referencia la ubicación del Cerro Pedregoso. De hecho, tal fue esta necesidad de los teotihuacanos que en el Cerro El Chapín se dejó una inscripción circular de 260 puntos que, si bien puede interpretarse como un antecesor al calendario solar o adivinatorio, lo cierto es que fue un indicador ambiental y cósmico del panorama que se llegaba a apreciar en este lugar. Con esto, tal parece que en el ámbito religioso de Alta Vista resaltó el culto solar, el culto al viento gracias a este objeto similar a una copa que muestra a Ejecatl, e incluso una ritualidad arraigada a la muerte, donde destacamos la cremación y quema de varios restos humanos, que bien podían ser acompañados con objetos de turquesa, conchas marinas o algunos otros objetos mortuorios. Si bien no se sabe con exactitud el motivo por el que se quemaban los huesos, lo más probable es que esta práctica era parte de un funeral a alguna persona de alto rango, o su importancia simbolizaba su retorno a la tierra, o bien el ascenso hacia el inframundo o el Mictlán. Pero sea cual sea esta intención, esta obra funeraria tiene como elemento fundamental el fuego y la turquesa, claro, en algunos casos, cuyo significado compartido o individual radicaría en la purificación del alma en el más allá. Para poder conocer el comienzo del fin de la cultura chalchihuites, hay que conocer la segunda rama cronológica empleada a su conocimiento y proximidades históricas. Dicha rama se le conoce como Guadiana y consta de 4 fases. La fase Ayala, que duró del año 550 al 700 después de Cristo, donde se introduce la cerámica chiametla polícroma, originaria de la zona de Occidente.
Después seguiría la fase de las joyas, que duró del año 700 al 950 de nuestra era. Entre esos años se emplean remodelaciones, mampostería y demás construcciones en Alta Vista, y asimismo continuaría la interacción con el occidente, y se implementaría el arte geométrico en la representación de aves y en su cerámica. No obstante, en la fase Río Tunal, de los años 950 a 1150, la población comienza a descender y a emigrar hacia otros sitios manteniendo su cultura, llegando a lugares del occidente, del centro o del sur de Durango, siendo el mayor lugar de su influencia la Loma de San Gabriel. Este fenómeno fue producto de la pérdida de otro de sus centros de intercambio y comercio más importantes. Estamos hablando de Teotihuacán, pues para dichos años su hegemonía se esfumó. Por último, tenemos la fase calera, que data de los años 1150 a 1350 después de Cristo, la cual significó el final del esplendor de la cultura chalchihuites, con la integración de elementos cerámicos provenientes de otras culturas del occidente y del mismo noroeste. Haciendo mayor énfasis en las últimas dos fases de esta rama, la crisis en Alta Vista abundó en los aspectos sociales y económicos principalmente, y cómo no, si para los años que abundó la fase Río Tunal, Teotihuacán ya daba sus últimos suspiros de esplendor, o en su defecto, la ciudad ya estaba comenzando a ser abandonada, esto a finales del Horizonte Clásico y principios del episodio caótico conocido como el Epiclásico, y por tanto, esto significó un desinterés en Alta Vista, cuya población poco a poco fue disminuyendo. A pesar de que la hegemonía de la cultura chalchihuites imperaba en el actual estado de Durango, otro problema que pudo acechar a la sede en cuestión fue que las disputas políticas hicieron que muchas personas tuvieran que abandonar su lugar después de varias pugnas políticas y algunas guerras que poco a poco fueron dándole mala imagen y que posteriormente pondrían a esta hermosa ciudad en el abandono. La historia y el esplendor de aquel pueblo de la turquesa o las piedras preciosas se iba hundiendo en el olvido, o al menos eso parecía hasta que el día 25 de octubre de 1908, Manuel Gamio da a conocer sus hallazgos en el rancho de Alta Vista, esto con el apoyo del periódico Imparcial que publicó una nota al respecto. La aventura del joven y futuro forjador del indigenismo en México se remonta en meses atrás, cuando por pedido del director del Museo Nacional Mexicano, don Genaro García, de origen zacatecano, le pide que investigue acerca de los vestigios prehispánicos que puedan existir en su estado de origen. En eso, las evidencias que encontró y que le reportó de su hallazgo a Leopoldo Batres fueron las siguientes: un comal que muestra en sus 4 lados una iconografía relacionada al cielo y la tierra, una olla, un brasero de 3 patas o trípode, una caracola marina, diversos objetos hechos con turquesa, esqueletos quemados que se fueron desmoronando y con ello se fueron perdiendo. Y más interesante aún, un objeto que se asemeja a un plato y que muestra, posiblemente, un águila devorando su alimento con la boca, siendo este uno de los símbolos más antiguos relacionados al escudo nacional mexicano. Posteriormente, y con los aportes de Wigberto Jiménez Moreno, Nigel Davis, John Abbott y su hija Ellen Abbott Kelly, los estudios demográficos, arqueológicos y arqueoastronómicos revelaron mayores rasgos e interacciones que tuvo Alta Vista con sitios importantes del Horizonte Clásico que ya conocimos anteriormente. Por último, cabe decir que las investigaciones en Alta Vista merecen ser mayormente analizadas, pues como se pudo apreciar, su ubicación y evidencias arqueológicas son muestra de la influencia de Aridoamérica, Oasis América y la propia Mesoamérica, la cual, por medio de su interés y la búsqueda del saber astronómico, llegaron a otro recinto que, incluso en nuestros días, nos impresionan con su precisión y cálculos del paso solar, dejando en nosotros una maravilla prehispánica que vale la pena conocer. Este fue el enigma detrás de Alta Vista, el norte cósmico de Mesoamérica.